Buenos días, amigos, amigas, bienvenidos a esta nueva sesión virtual de Avanza Motor, la segunda de 2022. Un espacio, permitidme que lo recuerde pensando en aquellos profesionales que se estrenan hoy con nosotros, un espacio para el diálogo sectorial, para el conocimiento, el análisis, la reflexión y fundamental, la propuesta de soluciones lo más concretas posibles que den respuesta a las cuestiones de actualidad, del día a día, a lo que ocupa y preocupa a los talleres, a esas tendencias de futuro que tienen todos los empresarios españoles de la posventa de automoción en la cabeza. En esta segunda edición de 2022, Avanza Motor vuelve a poner, como digo, el foco en las preocupaciones del taller, pero atención, lo hace con los resultados de una encuesta efectuada a una muestra de 300 talleres sobre las tendencias y desafíos de futuro a corto, medio y largo plazo que más les inquietan. Y además de esa encuesta vamos a contar también con la visión fundamental de los representantes de las principales asociaciones de talleres de España, de CETRA, CONEPA, Gambán y Fagenauto, preocupadas y ocupadas estos días, si seguís la evolución del sector a través de los medios de comunicación, por esas acciones que llevan tiempo realizando en Bruselas para conseguir equilibrar la relación de los talleres con las aseguradoras. También por ese tema les vamos a preguntar. Como bien sabéis, quienes habéis asistido a las sesiones realizadas hasta ahora, Avanza Motor es un evento en sesión continua, hasta ahora en formato 100% virtual. Esta es la segunda sesión de este año, pero que próximamente va a realizar, y es un gustazo anunciarlo, su primera sesión en presencial, para que nos podamos ver las caras vis a vis. Estás atentos, os iremos informando. En principio, esa sesión presencial está prevista para el próximo mes de enero. Sesiones todas ellas en las que contamos siempre con la presencia de destacados profesionales y organizaciones del sector, donde se van aportando diferentes contenidos, diferentes miradas, incluso informes o estudios del mercado como el que vamos a presentar a continuación, para dar luz a las cuestiones de gestión y estratégicas del día a día, pero también del medio y largo plazo que, insisto, preocupan a los talleres. Hoy contamos, o vamos a contar después de la presentación de la encuesta que os vamos a hacer, con Ana Ávila, secretaria general de CETRA, Nuria Álvarez, directora de Relaciones Institucionales de CONEPA, Jaime Barea, director de Desarrollo Corporativo de Gambam, y César Sanz, secretario ejecutivo de Fagenauto. Como podéis ver, un menú para paladares que sepan disfrutar de él, más ahora en estos momentos de tantas incertidumbres y de tantas preocupaciones para los talleres. Su visión de los portavoces de las principales asociaciones de talleres de España va a ser fundamental. Y una cosa más, un debate coloquio, y esta es una cuestión práctica, en el que vosotros, amigos, estáis al otro lado de la pantalla, también vais a poder participar. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo, a través de la herramienta del chat que creo que tenéis ahí delante, con esa forma de bocadillo a la derecha de la pantalla. Ahí en ese chat podéis y debéis formular vuestras preguntas y compartir vuestras reflexiones. Permitidme también un último mensaje para mostrar un agradecimiento especial a las empresas colaboradoras que veis ahí en pantalla de Avanza Motor por su implicación en esta nueva edición del evento y, por supuesto, en la sesión de hoy. Sin olvidarme que también son importantísimos de Salvador Ferrer y Javier Villalobos de Interneting, empresa organizadora de Avanza Motor. Y un último mensaje, amigos: cuando finalice la sesión, seguirá activa la página web avanzamotor.com, donde os habéis inscrito y donde también podéis revisitar el coloquio de hoy a través del vídeo que se subirá horas después. Muchas gracias, amigos, amigas, gracias por estar ahí, por acompañarnos al otro lado de la pantalla, haciendo sector con nosotros. Bienvenidos, comienza la segunda sesión de Avanza Motor 2022. ¡Empezamos! En DF Server somos expertos en gestión de documentos y procesos para la automoción. Ofrecemos una solución global para todas las áreas del concesionario con un producto modular que nos permite personalizar cada proyecto como único. Optimizamos costes y tiempos en todos los procesos de gestión. Cumplimiento RGPD, captura de firma manuscrita, archivado automático, gestión de expedientes. DF Server. Less paper is more life.
Empezamos con el primer contenido previsto para esta sesión de Avanza Motor segunda del año. Hemos realizado con la colaboración de Internet Team, que se ha encargado del trabajo de campo y un poco también el diseño conjunto por parte del área nuestra de comunicación de MP3, una encuesta a talleres intentando conocer cuáles son las preocupaciones que ahora mismo tienen en la cabeza en materia de desafíos y tendencias, esas grandes cosas que les inquietan, que les hacen irse a dormir, pues a veces no siempre con el sosiego necesario para coger sueño. Insisto, es una encuesta sobre 300 talleres de reparación de vehículo y les hemos hecho básicamente 3 preguntas, por no complicarnos demasiado. Vamos, si os parece, con la primera. Es una gran pregunta, ¿vale? ¿Cuáles son las tendencias y desafíos de futuro que taller crees deben centrar prioritariamente tu atención? Y hemos preguntado por 3 cuestiones, por hacer 3 grandes ideas. Nuevas tecnologías del vehículo, todos esos equipos innovadores que incorporan los automóviles en primeros equipos. Les hemos preguntado también por el cliente. ¿Cuánto les inquieta el cambio en el cliente, las expectativas del cliente particular y esa evolución de la que todo el mundo habla, cada vez más pasando de un cliente automovilista privado particular a un cliente corporativo? Y en último lugar les hemos preguntado también por en qué medida están preocupados por la digitalización del negocio, por la incorporación de herramientas digitales para optimizar la gestión del negocio. Y la conclusión, a partir de los datos que tenéis en pantalla, más de 4 de cada 10, su primera respuesta es que les preocupa mucho la tecnología que viene en el vehículo, cada vez más innovadora, conocerla, formarse y equiparse para poder repararla. En segundo lugar, lo que más les preocupa es la evolución del cliente particular a un cliente corporativo. Y en tercer lugar, la digitalización del negocio y su repercusión en una mayor gestión eficiente del mismo. De manera que, como veis, poco o no demasiado ha cambiado en esa idea tradicional de que los empresarios del taller españoles siguen considerándose más técnicos que empresarios. Tecnologías del vehículo, poder reparar vehículos, cliente y, en último lugar, digitalización y gestión. Esto es las conclusiones de la primera pregunta que les hicimos. Vamos con la segunda cuestión que les planteamos, ya centrados en nuevas tecnologías del vehículo, puesto que nos indicaron que era lo que más les preocupaba de esas 3 opciones que les dábamos. ¿Dónde crees, taller, que debes orientar tu futuro y hacer más cosas? Primera respuesta, electrificación del automóvil. Segunda respuesta más señalada, tecnologías de automatización del vehículo. Y en tercer lugar, las tecnologías de conectividad. De manera que al preguntar por electrificación, automatización y conectividad, ¿qué os preocupa más? Nos señalan que claramente electrificación. Un dato que al menos a los autores del estudio nos ha llamado mucho la atención, porque parece que existe un cierto consenso ahí fuera de que lo más inmediato está siendo la conectividad. De hecho, como bien sabéis, muchos de vosotros, pues hay ahora mismo abierta distintos grupos de presión en la Unión Europea para ver cómo se gestiona y cómo queda finalmente regulado el acceso a los datos del vehículo, a los datos de ese ordenador con ruedas que cada vez más son los automóviles. Y al mismo tiempo también los vehículos más modernos ya incorporan cantidad de herramientas de automatización, los sistemas ADAS, y más aún desde este verano pasado, que todos sabemos que todos los vehículos nuevos deben incorporar de serie obligatoriamente pues un buen número de sistemas ADAS. Sin embargo, a los talleres lo que más les preocupa es algo que parece que va llegando, pero que va a llegar más a largo plazo, que son las tecnologías de electrificación del automóvil. Vamos con la tercera cuestión. Les hemos preguntado también a los talleres, a estos 300 talleres, una vez que hemos visto si les preocupaba más como grandes desafíos la tecnología, el cliente o la rentabilidad, la digitalización del negocio, y después de preguntarles por la parte de tecnología, oye, ¿y si os preguntamos directamente por rentabilidad? O sea, ya no damos circunloquios ni vueltas, sino directamente por rentabilidad. ¿Cuáles son las tendencias que crees que más influirán a corto plazo? Y curiosamente, en este caso sí que gana terreno la digitalización, que todos sabemos que sirve para que
poder gestionar de manera más eficiente los procesos del taller. Al mismo tiempo, en primera posición aparece la evolución del cliente particular al corporativo y ya en tercer lugar, cuarto y quinto lugar, esas tecnologías que incorporan los vehículos. Pero nos llama la atención, y esta es la principal conclusión de esta tercera pregunta, que cuando se les pregunta directamente por qué aspectos van a incidir más en tu rentabilidad, aquí sí no se preocupan tanto por las nuevas tecnologías que incorporan los vehículos y sí más por el cliente y por la digitalización del negocio. Y para resumir, si me permitís, quiero repasar con vosotros las conclusiones en la siguiente slide, que son muy sencillitas. Después de preguntar a 300 talleres, primera conclusión, sobre los desafíos de futuro, siguen considerándose más técnicos que empresarios. Primero el vehículo, después el cliente y la gestión, es lo que nos han dicho a nosotros. Cuando les preguntamos por tecnologías del vehículo que más van a incidir en su negocio, y básicamente preguntamos por los tres grupos de tecnología que parece que lo van a definir: la electrificación, la automatización, los sistemas ADAS, el coche automatizado y, claro está, también la conectividad, el coche conectado. La principal preocupación que ellos tienen y es la electrificación y posteriormente, en segundo y en tercer lugar, la conectividad y la automatización. Y después, una última conclusión que hemos llamado la paradoja de la rentabilidad. Cuando les preguntas con carácter general, sin definir y sin cerrar las preguntas, o cuando hablas de nuevas tecnologías, aparece bien poco la preocupación por disponer de herramientas para gestionar el taller de manera eficiente. Aparece bien poco la rentabilidad. Por eso hemos hablado de paradoja de la rentabilidad. Ahora bien, si les preguntas directamente por qué aspectos crees que inciden más en la rentabilidad, ahí sí claramente aparece el cliente y aparece la digitalización de los procesos por delante de las tecnologías innovadoras que montan los vehículos. Y estas, amigos, son las conclusiones, por dejar la pelota un poco votando con las personas, los portavoces de las asociaciones de talleres que nos van a acompañar a continuación, acerca de los desafíos, los retos de futuro que los talleres tienen en la cabeza, lo que más les preocupa y les inquieta y les ocupa en estos momentos. Seguimos adelante. Comenzamos el coloquio y lo hago personalmente con enorme satisfacción por poder contar hoy, por tener el privilegio, la posibilidad de contar con representantes portavoces de las principales asociaciones nacionales de talleres. Ya lo hicimos hace ahora prácticamente un año en unas circunstancias bien distintas y donde todos teníamos claro cuál había sido la contribución de estas organizaciones para facilitar la vida, cuando no aliviar las preocupaciones de los talleres después de la pandemia. No voy a insistir en ese tema, pero si en aquel momento dedicamos entre todos un extraordinario aplauso a las asociaciones que hoy nos acompañan. La vida sigue y seguimos teniendo preocupaciones. Ya no estamos tan pendientes del COVID, pero, amigos míos, la vida del taller es muy complicada, dada la situación geopolítica mundial, la situación económica y todas esas cosas que todos tenéis en la cabeza, que si las materias primas, que si la inflación,
que si las aseguradoras, también vamos a tocar el tema porque hay noticia muy reciente y no vamos a resistirnos a preguntar a las personas que hoy nos acompañan. Así que, si me permitís, yo creo que no necesitan de demasiada presentación porque hacen una labor extraordinaria para cada uno de las empresas que representan, pero vamos a hacerlo porque hay que ser corteses. Nos acompaña Ana Ávila, que es la secretaria general de CETRA, la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines. Buenos días, Ana, bienvenida. Buenos días, Raúl. Gracias a ti, gracias a Avanza Motor por invitarme en esta nueva edición. Es un placer, desde luego. Tengo que enviar un saludo a todos aquellos que estáis detrás de la cámara y, desde luego, un abrazo y un saludo a mis compañeros hoy aquí de tertulia. Muy bien, bienvenida, Ana. Contamos también con Nuria Álvarez, que es la responsable de Relaciones Institucionales de CONEPA. Buenos días, Nuria. Hola, muy buenos días a todos. Digo lo mismo que Ana, un placer. Mi agradecimiento a Avanza Motor por la invitación. Agradecer a todos los que estáis al otro lado de la pantalla, porque sois los que dais de verdad importancia a este acto. Y bueno, pues aquí estamos para colaborar y aportar todo lo que podamos en favor de este sector. Gracias, Nuria. Luego dicen que en el sector no hay talento femenino. Fijaos, de las 4 asociaciones que tenemos, al menos la mitad, aquí sí que vamos con la paridad sin que haya que haberla impuesto, ha sido algo natural en el sector. Tenemos a dos mujeres. Nos acompañan también Jaime Barea, que es el director, a ver si lo digo bien, corporativo de Gambán, que es la tercera gran patronal que hoy nos acompaña. Buenos días, Jaime. Muy buenos días, Raúl, y de verdad que muchas gracias por contar con Gambam, gracias a Avanza Motor, a Internet y a MP3 por la organización. Enhorabuena por este gran evento, por la encuesta que habéis realizado. Un placer estar aquí y además compartir mesa con gente de este nivel y además amigos, Ana, Nuria, César, o sea que un placer. Muy buenos días. Venga, mil gracias a ti por acompañarnos, Jaime. Ya lo anticipabas en tu saludo, tu bienvenida. César Sanz es el representante de la cuarta asociación que hoy nos acompaña, que es Fagenauto, es la Federación de Agentes y Servicios Oficiales de España. Bienvenido, buenos días, César. Muy buenos días, Raúl. Buenos días a todos los que hoy nos habéis hecho un hueco en vuestras agendas para escuchar lo que podamos comentaros. Gracias a Avanza Motor, gracias a Interneting, a los proveedores, porque es importante, y las asociaciones lo sabemos, el apoyo que nos dan para poder seguir avanzando en ayudar a los talleres a que tengan futuro y sean rentables. Y desde Fagenauto, pues, como os decía, agradecer a Jaime, a Ana, a Nuria, es decir, a las asociaciones del sector, que cada día hacemos más cosas juntos, y creo que eso es fundamental para ese objetivo que todos tenemos y que antes he comentado, que es futuro y rentabilidad de los talleres. Muchas gracias. Mil gracias, César, por acompañarnos. Qué equipazo, ¿eh? Qué equipazo, porque cada uno de estos portavoces de estas asociaciones y cada una de sus asociaciones hace una labor extraordinaria por sus asociados, pero en conjunto, y esto es importante, son también capaces de hacer grandes cosas por los talleres. Y el año pasado, cuando empezábamos este coloquio, yo os aplaudía por la labor extraordinaria que habíais hecho en aquellos meses complicados de la pandemia, echando más horas que todas las cosas. Me vais a permitir que cuente un secreto. Antes de ayer por la noche hubo una noticia importante de la que luego vamos a hablar, y estos señores, estas personas, Ana, Nuria, Jaime y César, ayer, Día del Pilar, donde todos estábamos disfrutando de vacaciones, estuvieron trabajando duro para seguir gestionando esta noticia de la que luego hablaremos. Así que mil gracias por acompañarnos, y una vez más, un año después, mi aplauso por, oye, no hay ni horario ni calendario para los defensores del taller a través de las asociaciones. Y bueno, hecho esta introducción, sí me gustaría seguir un poquito después. Hablaremos de aseguradoras, porque yo creo que es la noticia, pero vamos a dejar
a generar esa expectativa, porque teníamos un programa del día y yo creo que es interesante también seguirlo. La primera cuestión que os quería plantear después, insisto, de la pandemia, de la nueva normalidad, de las consecuencias de la pandemia, de las consecuencias de esa crisis sociopolítica a partir de una guerra que se suma a la pandemia, una guerra en Europa, la inflación y demás, bueno, son demasiados inputs que connotan negativamente, pero yo no sé si en la realidad del mercado, en el día a día del taller y en su evolución a lo largo de este año, de lo que llevamos de este 2022, todo esto ha afectado mucho, poco, bien, mal, regular, así que os voy a pedir que me hagáis desde la visión particular de cada uno de vuestras asociaciones, porque, oye, trabajáis por el taller, pero bueno, cada uno desde vuestro posicionamiento, con vuestra sensibilidad, un balance del año y las dificultades y retos que en el corto plazo para allá tienen los talleres. Así que la pregunta sería, y si os parece, empezamos por el mismo orden en el que nos hemos presentado. Ana, ¿cómo está yendo el año para los talleres que representáis? ¿Qué dificultades concretas, si nos las puedes enumerar, están encontrando que condicionen su actividad y sus resultados? ¿Cómo está yendo el año y cuáles crees tú que son los desafíos a corto plazo de los talleres? ¿Qué balance podemos hacer de este año? Ana. Bueno, pues yo puedo decir que sí que tenemos datos de que ha ido mejor que el 2021, ha mejorado, pero dentro de la variedad que todos tenemos, ¿no?, de talleres, la casuística que cada uno de talleres eran que no llegan a cifras del 2019, sin embargo hay un gran número que nos indican que sí, que han llegado a esas. Que sin embargo, a pesar de que la facturación ha llegado a esas cifras, pues que eso no implica una movilidad y eso les preocupa mucho y nos preocupa mucho. Pues a mí me trasladan que la falta de recambios. Muchas veces tienen vehículos parados muchos días en sus talleres, que vamos a decir porque mis compañeros también lo mencionarán y no voy a decir aquí todo, pero claro, la subida de los materiales de pintura, IPCs, los combustibles, la energía. Entonces, ¿cómo tienen que afrontar? Pues trabajando como hacen siempre, trabajando porque son grandes profesionales y afrontando estos retos seguimos hablando de la palabra incertidumbre. Yo creo situación mundial que a mí al menos no me permite garantizar nada ni de cómo va a acabar el año ni del año próximo. Mil gracias, Ana. Me quedo con la idea de que a pesar de que la actividad va razonablemente bien, dadas las circunstancias, no así quizá la rentabilidad. Quiero decir que muchas veces mantener una actividad más o menos adecuada no implica que la rentabilidad vaya en consonancia, sobre todo por esos factores que has señalado de inflación y demás fenómenos que tienen impacto en la gestión del taller. Curioso, los talleres siguen pensando más, lo veíamos antes en los resultados de la encuesta, en vehículo y en cliente y menos en gestión, que igual debería ser algo muy importante en estos momentos. Nuria, por favor, perdóname, ¿cuál sería el balance que hacéis desde CONEPA de cómo está yendo el año y cuáles son los desafíos, los retos concretos que a corto plazo tienen los talleres? Bueno, muy bien, pues nuestras cifras a mes de junio, es decir, al primer semestre, hablaban de una subida de facturación del 7%, que prácticamente igualaba la obtenida en el año 2019, en época de pre-COVID. Y en cuanto a la actividad, la actividad crecía un 7% y la facturación un poquito menos, ¿vale? Fundamentalmente el problema está en la pérdida de rentabilidad, ¿vale? Ya lo ha comentado Ana, no se puede decir mucho más y yo creo además que seguimos en la misma pauta. Pensábamos que a partir de septiembre iba a haber una ralentización de la actividad. Las cifras no nos dicen eso, o sea, están llegando muchas operaciones a los talleres, se están realizando mucho trabajo, pero evidentemente a medida que avanza el año los problemas de caída de rentabilidad se acusan con el tema de la gran incertidumbre de lo que va a pasar. Para nosotros, sin embargo, no vemos que el tema del aprovisionamiento esté siendo un factor de gran incidencia en los talleres. Lo que ocurre es que las situaciones que se dan no son muchas, y es verdad que son graves,
¿sabes? Porque tener que decir a un cliente que vas a tener más tiempo el vehículo en el taller siempre es desagradable. A mí me llama la atención la capacidad de resiliencia que tiene el sector, que la ha tenido siempre. Yo creo que lo más destacable es ver cómo ha sido capaz de volver a una cierta normalidad después de todo el trauma de la COVID. Y bueno, yo me quedo con ese mensaje positivo, las ganas y el ansia de superación que tienen los talleres para estar a la altura de las circunstancias y para dar respuesta a las nuevas necesidades de sus clientes. Muy bien, mil gracias, Nuria. Insistimos en la idea de que más que un problema de actividad, que no digo o no decís que no lo haya, porque es verdad que la situación es la que es y probablemente hay una cierta demanda, una cierta debilidad de la demanda de mantenimientos y reparaciones de vehículos. El gran problema es la rentabilidad. Que ya veníamos arrastrándolo y que pues esos fenómenos que habéis señalado de carestía de los materiales, de precios, de dificultades de suministro en ocasiones, pues hacen que se acentúe. Me quedo como titular de esta primera intervención tuya, que a pesar de esas circunstancias, el taller tiene una capacidad de resiliencia, de resistencia extraordinaria. Pero si ya lo demostró en la pandemia, recordad lo que hablábamos en el anterior coloquio, ahora no vamos a decir que sea fácil, pero bueno, que ya estamos entrenados, ¿no? Mil gracias, Nuria, por esta primera intervención. Jaime, desde Ganbam, ¿cómo veis vosotros, qué os transmiten los talleres de cómo está yendo el año y qué cosas son las que les están preocupando más ahora mismo? Yo no sé si, como veíamos en la encuesta, la electrificación tiene que preocuparles mucho o poco ahora mismo, pero quizá haya otras cuestiones que les inquieten muy en el corto plazo. ¿Cómo estáis viendo vosotros que va el año y cuáles son los retos en el corto plazo de los talleres desde vuestro punto de vista? Claro que sí, muchas gracias, Raúl. Nosotros, nuestros datos, efectivamente, el parque aumenta ligeramente y crece la actividad. Probablemente a 2022 cerraremos con un 6% de crecimiento de actividad. La rentabilidad ya es otra cosa, ¿no? Nos preocupa que el parque esté envejeciendo de una manera acelerada, ¿vale? Llevamos ya probablemente con este año 2022, que a ver si llegamos a las 850.000 unidades de vehículo nuevo matriculado solo en vehículo tipo turismo, que el parque envejece 13,6, creo que es la antigüedad media del parque de turismos. En marzo, recordad que se matricularon más vehículos, se vendieron más vehículos de más de 15 años que vehículos nuevos. Con lo cual esto, por ejemplo, para el sector marquista, no tanto para el independiente, por el tema de la garantía, pues cada vez hay menos vehículos de menos de 5 años y menos vehículos en garantía, menos parque en garantía, y eso al sector marquista pues le ejerce presión. Pero por otro lado tendrán que buscar VO postventa, probablemente tengan que competir con el taller independiente en buscar un cliente en vehículos de más edad, ¿no? Por aportar, por no repetir el tema de la inflación, está ahí. Yo destacaría el factor de presión de salarios, por ejemplo, que cada vez tiene más peso en relación con la facturación de mano de obra o con la cifra de negocio en mano de obra y la presión de los salarios en este último trimestre del 2022, pues ya veremos cómo se cierran los convenios colectivos y qué presión, qué capacidad tienen los talleres de trasladar al mercado la subida de los costos y el cliente, qué capacidad tiene de absorción también. Entonces, a mí este tema me lo traslada, lo mismo que las herencias que tenemos del pasado, pues la devolución de los ICOs que se solicitaron durante la pandemia y que ahora pues ya se tienen que empezar a amortizar en un momento complicado como el actual, pues preocupa. Todo esto afecta a la rentabilidad, afecta a los márgenes en un momento en el que probablemente, como bien decíais en la encuesta, más necesidad puede haber de inversiones en tecnología, en digitalización, en procesos, etcétera. Pues es un reto importante que habrá que digerir. Y yo destacaría también el cliente. Como siempre, yo estoy obsesionado por el cliente y el cambio de cliente. ¿Dónde está el cliente? Está en digital y el cliente, este apunte que hacíais de cliente corporativo, que nosotros tenemos identificado, la facturación en postventa es un 60% ya a empresas y autónomos, habrá que tomar en cuenta, ¿no? Nos queda todavía apenas un trimestre para el 2022, habrá que estar atentos cómo cerramos, cómo evoluciona.
Mil gracias, Jaime. Volvemos a reiterar la idea de que en materia de actividad vamos razonablemente bien. Tú señalabas que probablemente acabemos el año con un más 6%, pero sin embargo, en el tema de la rentabilidad, no tanto. Y aportas dos datos que a mí me parecen fundamentales. Y que son de cortísimo plazo. Quiero decir, oye, que pedimos un ICO y ahora hay que finalizar el proceso del ICO. Ojo, como la presión no solamente del precio de las materias primas o de los recambios o de la electricidad, sino la presión de los salarios, porque entiendo que esto va vía convenios, cómo somos capaces de repercutir o no en la factura al cliente, porque con el cliente la negociación a veces es un poco más complicada que con los empleados del taller, porque es un mercado ahí pues muy competitivo. Me quedo con esas dos ideas, ¿no? El tema del ICO y cómo repercutir la presión de los salarios también como un factor más que encarece los costes de producción al cliente. Y una tercera idea, el envejecimiento del parque, que yo creo que no siempre le prestamos la debida atención y cómo sea el mix del parque de vehículos al que nos enfrentemos, pues condiciona mucho la actividad del taller y de los distintos tipos de taller en función de su posicionamiento. Y hablando de posicionamiento, me gustaría preguntarle a César de Fagenauto, puesto que vosotros estáis más en la parte oficial del sector, aunque quiero pensar que los servicios oficiales también trabajan una parte multimarca. Nos resulta especialmente interesante conocer vuestra visión, vuestra percepción de cómo está yendo el año y cuáles son las dificultades concretas que están teniendo los servicios oficiales a lo largo de este 2022. Gracias, Raúl. Efectivamente, bueno, desde el punto de vista de lo que nosotros representamos, es decir, de la red de servicios oficiales, coincido en cuanto a números, prácticamente lo mismo que han hablado mis compañeros, es decir, a nivel de facturación está siendo buena, a nivel de rentabilidad, evidentemente, peor, pues porque no hemos sido capaces de trasladar esa subida de costos a los clientes en la misma línea. Sí que es verdad que desde el punto de vista de que nosotros también vendemos coches nuevos, estamos teniendo una ralentización de entrega de esos vehículos y eso hace que evidentemente la postventa se pueda ver, no a corto plazo, pero en el futuro se verá afectada porque tendremos menos coches. Los servicios oficiales juegan un papel distinto al de los concesionarios y lo digo porque el 80% estamos en poblaciones de menos de 10.000 habitantes, lo que supone que atendemos un parque de nuestras marcas más antiguo que el que atiende los concesionarios que están ubicados siempre en grandes ciudades. Con lo cual, lo que sí que notamos es menos mantenimiento y más reparación. El cliente viene, pero porque el coche es viejo, como se ha comentado antes, y se estropea. Y entonces hay que repararlo. La parte de mantenimiento, esa nos está costando más. Estamos trabajando incluso dentro de la asociación en establecer políticas de marketing que vayan un poco en la línea de lograr fidelizar ese mantenimiento, pero realmente la actividad ha crecido, pero ha crecido siempre desde el punto de vista de la reparación. A todo esto hay que unir que para nosotros está siendo un tema muy importante y es la falta de aprovisionamiento de piezas. Es decir, tenemos muchos vehículos parados en los talleres, tanto en garantía como vehículos con averías, que no podemos atender y que de alguna manera eso está suponiendo también un costo añadido en cuanto a tener que facilitarle movilidad a los clientes más allá de lo que sería razonable. Esta es una situación con la que nos enfrentamos todos, pero que evidentemente en nuestro caso pues tiene una doble vertiente, como os decía antes, la garantía por un lado y el mantenimiento. La garantía evidentemente es más complicada porque no puedes buscar una alternativa a un recambio determinado. En el mantenimiento sí que es verdad y las marcas lo están entendiendo y de alguna manera pues no nos están poniendo mucho problema en buscar soluciones alternativas para poder darle una reparación correcta y en tiempo a los clientes. Aunque ya te digo que básicamente bueno, pues es la situación que nos encontramos y de difícil solución
porque viene una detrás de otra, de la pandemia a la guerra, de la guerra a la crisis y bueno, veremos a ver. Bueno, veremos a ver, César. Me quedo con la idea de menos mantenimientos y más reparaciones, que no sé si es un mensaje muy estimulante porque significa que igual hay un cierto descuido por parte de los automovilistas, que se puede explicar por razones claramente económicas en el mantenimiento del vehículo, y yo creo que están ahí también los datos de las ITVs que demuestran que no los clientes no ponen el foco todo lo que debieran en llevar los coches a punto, pero bueno, están entrando, por lo que dices, al menos en el caso del servicio oficial, más reparaciones. También señalar ese matiz que aplica especialmente al servicio oficial por su vinculación con la marca, de influye la falta de piezas en ocasiones para tener un vehículo parado, que es lo peor que le puede pasar a un taller, porque son horas que no se facturan. Y bueno, y la idea también un poco que ha planeado en todas las intervenciones que habéis realizado ahora de la falta de rentabilidad, ¿no? Más allá de la actividad que parece que sí que tiene el pulso vital el sector, el mantenimiento y las reparaciones. Y quería preguntaros precisamente en esta segunda ronda que iniciamos ahora de cuestiones a poner encima de la mesa, por algo que incide bastante en la rentabilidad, que es un tema que ya habéis visto que en la encuesta sale, aunque no sea la primera de las preocupaciones, salvo que les preguntes directamente por ello. Oye, en materia de rentabilidad, entonces se dice digitalización, ¿vale? Pero si no les preguntas, piensan primero en vehículo, después en cliente y por último en digitalización y en implantar y desarrollar herramientas para la gestión eficiente del taller. Os quiero preguntar por digitalización, por gestión empresarial. Ha salido en todas vuestras intervenciones, salía en el estudio, insisto, que hemos presentado hace un instante, que el orden de las preocupaciones, vehículo, cliente y después gestión, digitalización del negocio. ¿Cómo es posible? ¿Cómo seguimos sin conseguir que muchos empresarios adquieran plena conciencia de su condición de empresarios y la necesidad de gestionar eficientemente sus empresas para hacerlas sostenibles, para hacerlas rentables en este contexto que habéis señalado de enormes presiones sobre la rentabilidad y que solamente se pueden solucionar, salvo que cambie mucho el parque y todos esos factores que habéis señalado, siendo más escrupuloso y profesional en la gestión empresarial del taller. La pregunta un poco directa que comparto así en abierto y podemos seguir si queréis el orden que veníamos manteniendo es ¿cómo valoráis los esfuerzos por digitalizar el taller que están haciendo, voy a decir, muchos talleres? La administración con sus ayudas, el kit digital y vosotros mismos como asociaciones a la hora de dinamizar esa digitalización. ¿Qué mensaje tenemos que transmitir a los talleres? Y quiero pensar que todos estáis implicados en el tema del kit digital, que los talleres están recibiendo mensajes en ese sentido. ¿Qué es lo que no está funcionando? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el mensaje que hay que transmitir a los talleres para que apuesten por la digitalización y por la gestión empresarial profesional, eficiente y rentable? Ana, vaya pregunta que te he hecho. Bueno, a ver, intentando resumir, insisto en la variedad que tenemos dentro de nuestro sector y los talleres. Me consta que hay muchos talleres que han cambiado ese chip, esa mentalidad a una buena gestión empresarial, porque saben que más en las circunstancias que vivimos, subsistir es difícil. Hay otros que no lo han hecho. Hay que saber si es que no quieren o no pueden. Creo que ha sido Jaime el que antes ha mencionado pues, las inversiones. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces hay que invertir y hay talleres pues, que no se lo pueden permitir ahora mismo. Entonces, a lo mejor es cuestión de un poquito de tiempo. Como has dicho, en el tema de las ayudas, pues me consta que todas las organizaciones, todas las asociaciones estamos informando a nuestros talleres asociados. Sabemos que ahora se han convocado hace muy poco para el segmento entre 0 y 3 empleados. Yo, en nuestro caso particular, es verdad que hasta ahora no ha tenido mucha repercusión esas ayudas, pero también creo que era por esto, porque quizá el rango de empleados a los que iba destinado era más amplio que el que tiene la mayoría de nuestros talleres. Tienen que concienciarse, si es que el propio mercado les va a obligar a hacerse empresarios, porque si no es muy difícil subsistir. Entonces, yo sí que animo desde aquí, y aprovecho cualquier ocasión para decirlo, que se apoyen en sus asociaciones, que todos nosotros les vamos a ayudar y les vamos a asesorar. Entonces, que estén ahí, que cuenten con nosotros.
Gracias, Ana. No tengo ninguna duda, porque estáis haciendo todas un trabajo extraordinario de divulgación de ese kit digital, que es lo más concreto que se está gestionando ahora, pero también históricamente pues habéis estado trabajando ese mensaje de profesionalizarse para no solamente pensar en vehículo, sino pensar en cliente y en cómo rentabilizar, optimizar la gestión de ese vehículo más cliente, pues con un beneficio, ¿no?, para el taller. No se trata solo de reparar y que el cliente se vaya contento, sino que le ganes dinero, que para eso tienes una empresa. Gracias, Ana. Nuria, ¿cómo veis vosotros desde Conepa el tema de qué es lo que ocurre para que no consigamos dar ese gran salto adelante en materia de gestión empresarial, de inversión en herramientas para la digitalización del taller? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Veis que quizá ahora con el kit digital y la presión que existe por otro lado, por todas partes, para que vayamos por aquí, los talleres, muchos talleres pueden dar ese salto que a algunos les falta todavía? Bueno, yo creo que los talleres ya en los últimos años han hecho un gran esfuerzo. No creo que el taller sea un sector de los que están en incipiente grado de digitalización, sino que, bueno, partimos de bastante camino andado. Y con respecto a lo que puede suponer Kit Digital, pues estoy con Ana. Creo que las asociaciones, cuando más vamos a trabajar es a partir de ahora, que ya sabemos que a partir del 20 de octubre comienza, se abre el plazo para que los talleres más chiquititos puedan beneficiarse de estas ayudas. Es una noticia de ayer mismo, o sea, salió en el BOE ayer mismo. Tenemos unos días de muchas novedades y muchas primicias. Y bueno, pues va a ser cuando más vamos a tener que trabajar para ayudarles. Yo creo que Kit Digital es una magnífica ayuda para que el taller pruebe nuevas herramientas y se vaya familiarizando con cuestiones, con módulos que hasta ahora pues para ellos no eran prioritarios, y que sobre la base de lo que tienen hecho van a poder construir, van a poder avanzar. Con respecto a lo que hemos hablado de que el taller es mejor profesional, técnico, que mejor empresario, es algo que viene de siempre, de muy lejos, y yo creo que está apoyado fundamentalmente en el tamaño. Son empresas muy chiquititas, a las que les afectadas por un montón de normativas, y bueno, con 1, 2, 3 empleados, con el gerente o con el dueño del taller muy implicado en el día a día, es complicado. Esto está claro. Y también la génesis, cómo empiezan la mayoría de los talleres, o cómo han empezado tradicionalmente la trayectoria la mayoría de los talleres, viniendo pues de trabajar en otro taller, conociendo muy bien los aspectos tecnológicos, pero bueno, luego cuando llegas al mundo de la empresa te das cuenta que puedes ser buenísimo en lo que haces, pero si no hay una gestión adecuada de los recursos económicos, de los recursos humanos y de la relación con el usuario final, pues con tu cliente, sea una gran empresa o sea pequeña empresa, pues bueno, es muy difícil, y cada vez va a ser más difícil en el futuro, porque este sector ha sido durante muchos años un sector casi de autoempleo, o lo es, porque hay muchos talleres que no tienen ni siquiera un trabajador. Y bueno, ese es el reto, pero yo creo que sí que se ha ido avanzando, que estamos en el camino, y que bueno, pues todo el mundo lo sabe, cada taller es consciente de lo que tiene que mejorar en cuanto a su gestión empresarial. Fundamental, Nuria, esta idea de la dimensión
del taller, que a veces nos olvidamos de que en general el grueso de las empresas de reparación de vehículos en España son empresas muy pequeñas, donde la dimensión pues impide, como también señalaba Ana, hacer según qué cosas que igual sí que tienen en la cabeza, pero dicen es que no me llega el alma. Yo aquí cuando os escucho hablar de las dificultades que tienen los talleres por el hecho de ser empresas pequeñas, siempre recuerdo que en un taller el gerente a veces, casi siempre, es el director comercial, es el director de producción, es el director de recursos humanos, lo lleva todo, ¿no? Que los que tenemos la fortuna de trabajar en empresas donde hay más figuras, pues a mí me ayuda a empatizar con ellos. Ojo, que estos señores tienen que gestionar llevándolo todo y claro, normal que piensen también en el vehículo, que piensen en el cliente, no es sencillo para estas estructuras de muy pocos empleados. Me quedo también con la idea que ha señalado Nuria, y yo creo que ahí el trabajo, implícitamente lo has indicado tú y también la intervención de Ana, el trabajo de trasladar a la administración la realidad de los talleres. Si han hecho este cambio en las condiciones, si me permitís, del kit digital para que accedan a talleres de más pequeña dimensión, es porque no conocía muy bien cuál era el taller al que se querían dirigir. O sea que una vez más, gracias a vosotras dos y a Jaime y a César, porque no tengo ninguna duda, digo, lo sé, que estáis siempre trabajando con las administraciones para que no solamente habiliten ayudas, sino que esas ayudas lleguen a quien tienen que llegar y sea fácil acceder a ellas. Gracias, Nuria. Jaime, mira, es que me han dejado la pelota votando, porque claro, Nuria nos decía hace un instante, empezaba su intervención señalando que los talleres ya han hecho un esfuerzo y que igual no están tan retrasados respecto a otros sectores. Claro, vosotros, que no solamente tenéis talleres, que también tenéis VO y tal, es que me dejo la pelota votando para preguntarte. Te quiero preguntar por el tema de la digitalización, con carácter general, como he hecho con Ana y con Nuria, pero también si tú consideras, pues porque vosotros tenéis distintos perfiles de empresarios, pues vendedores de vehículos, vendedores de ocasión, talleres, que el taller no va tan retrasado. Y en caso de que no vaya, ¿dónde tiene que poner el foco en materia de digitalización para efectivamente que esa actividad que todavía tienen desluzca, quiero decir, que les genere rentabilidad? Y para hablar de todo esto, ¿cuánto tiempo tenemos, Raúl? Esto es una maravilla. Por supuesto que sí, nosotros, como sabes tenemos pues esa transversalidad, ¿no? Con los concesionarios, servicios oficiales, compraventas, talleres, y yo creo que podemos presumir de que han hecho y están haciendo un trabajo extraordinario. No hay dos talleres iguales, y hay algunos que ya han tomado la decisión, pues por diferentes circunstancias, de no hacer esa transformación. Pero, por supuesto, yo pongo en valor el kit digital, pero también creo que es insuficiente, y mis compañeros estarán de acuerdo, que este sector merece mucho. 1.000 pymes, 35.000 autónomos, que decías tú, que es que son todo, recursos humanos, son mecánicos, son todo, y ahora encima tienen que ser agentes digitalizadores casi, ¿no? El kit digital, por supuesto, es muy importante, pero nosotros sabéis que desde Gambam estamos pidiendo participar en el auténtico PERTE de automoción. Encima es que no se han consumido los recursos, y el CENAE 45, que es vendedores y reparadores, con 350.000 empleos, 42.000 pymes, 35.000 autónomos, merece participar en ese PERTE de automoción que suponga la verdadera transformación, reconversión de este sector en su vertiente tanto digital como ecológica, ¿no? Me parece una reflexión extraordinaria, Raúl, la que haces en relación con ese triángulo de tecnología, cliente, gestión de negocio. Entiendo a los talleres que les aprietan el corto plazo, que se consideran mecánicos, solo faltaría, y son buenísimos y conocen y tienen un esfuerzo de puesta al día, de formación en tecnología, etcétera. Pero yo les animaría a cambiar el chip y a priorizar en el cliente y no en la tecnología del vehículo. Por supuesto que es un reto porque no pueden olvidar la tecnología, y la electrificación ya está ahí. Creo que supone ya casi un 10%, no llega, de vehículos alternativos, tanto eléctricos puros, enchufables, como híbridos, y necesitan saberlo. Pero ojo que dos vehículos exactamente iguales, con la misma tecnología electrificada, con dos clientes diferentes, merecen una aproximación diferente al cliente y una gestión del cliente diferente. Digital, yo creo que es más, la revolución no es tanto del vehículo eléctrico como la del vehículo conectado. Habrá que ver cómo se quiere conectar el vehículo a ese servicio
reparación o de movilidad, o en un futuro de lo que hoy probablemente ni sabemos ni qué vamos a afrontar. Pero es que ya tenemos que afrontar ese mantenimiento predictivo que decían mis compañeros, los servicios digitales, nosotros le llamamos de la transformación que tenemos que sufrir del hierro al dato, ¿no? Digitalizarse no es solo abrir una página web de citas previas de taller, que ya por supuesto lo tienen, sino pues probablemente digitalizar esos procesos, la eficiencia, las horas efectivas, aproximar las horas efectivas de trabajo a las facturadas. Todo eso los proveedores tienen herramientas en el mercado que nos ayudan a ser cada vez más eficientes. Pero yo ojo con el cliente, yo lo pondría en primer lugar, y ahí es donde la conectividad del vehículo y la gestión del dato generado por el vehículo y la aproximación al cliente para mí cobra una importancia vital. Y en el futuro, bueno, alguien lo ha mencionado también, el acceso al dato, el debate que hay en Europa puede significar el estar en el mercado o no estar en el mercado. Por eso animaría a priorizar en el cliente y estar muy atentos con esta parte. Fijaos, amigos, que nos están llegando preguntas a través del chat y me fijo en una, dice: las asociaciones que intervienen en el debate se sienten identificadas con el resultado de la encuesta que habéis presentado, están orientadas a atender las prioridades marcadas por los talleres. Yo creo que habéis respondido sobradamente. Es decir, pues si había alguna duda, ahora mismo Jaime nos acaba de señalar oye, que muy bien el kit digital, que es valioso, pero que es insuficiente y que ya estáis trabajando, al menos en el caso de Ganbam, y quiero pensar que estáis ahí más o menos alineados, en que lo interesante sería participar en el PERTE. Estábamos hablando de digitalización y has vuelto, Jaime, a los resultados de la encuesta, pero claro, es que todo es importante. O sea, la cuestión es cómo voy gestionando ese proceso de digitalización al mismo tiempo de coche conectado, que señalabas tú, al mismo tiempo, que no lo has señalado, pero es la otra pata de hadas. Todos esos fenómenos que impactan, pues hay que gestionar la complejidad. Pero sí me satisface escuchar que desde las asociaciones hacéis cosas concretas, ahora el kit digital, pero señalabas también el PERTE, para que eso, para ayudar al taller a que se vaya adaptando en cada uno de esos ámbitos. De manera que yo creo que la pregunta está respondida. ¿Están las asociaciones orientadas a esas prioridades que marca el taller? Yo creo que sin género de duda, y según los talleres, y me vais a permitir que lo diga yo, incluso un poco por delante, porque la asociación tiene esa visión a vista de pájaro que permite pues manejar buena información y no solamente identificar los desafíos que hay, sino probablemente el tiempo al que hay que enfrentar cada uno de ellos, ¿no? O sea que yo creo que, Jaime, has venido a responder a esa pregunta, si es que ya no estaba satisfecha en las anteriores intervenciones. César, quería preguntarte a ti también, claro, porque igual que Jaime representaba una asociación más transversal y por ahí he enfocado la pregunta, en vuestro caso es una asociación muy orientada al servicio oficial, ¿vale? Y en materia de gestión y de digitalización, disculpa mi ignorancia y también este punto de atrevimiento, podemos llegar a pensar que el ascendente de las marcas del coche, ¿vale? Y el vínculo con las marcas hace que los servicios oficiales quizá, no lo sé, estén más avanzados porque se hayan sentido más constreñidos a invertir en digitalización en este ámbito. Pero no sé si estoy en lo cierto o no, o también queda mucho por hacer en mejorar la gestión de los servicios oficiales con más inversión en herramientas y en conocimiento de estas herramientas digitales. Bueno, yo te diría que, digamos, para nosotros hay como dos vertientes dentro de lo que es el día a día de un servicio oficial. Evidentemente, el representar a una marca hace que a nivel de digitalización, de procesos, de formación, de herramientas, no sé si la palabra es que veamos un paso por delante, pero sí que vamos más acompasados con lo que el fabricante en cada momento va definiendo. Y en ese sentido yo creo que la digitalización de un servicio oficial pues es un proceso de mejora continuo que viene dándose en los últimos años, impulsado sobre todo por los propios fabricantes, que son los que en este aspecto que tú dices llevan la bandera, ¿no? Nosotros, desde las asociaciones y los servicios oficiales que representamos,
estamos un poco en la línea de lo que dice Jaime, poniendo mucho el foco en el cliente, es decir, en cómo llegamos al cliente y sobre todo en las nuevas necesidades que el cliente está poniendo encima de la mesa. Y ya hablo de la movilidad. Yo creo que la parte de los servicios oficiales y de las asociaciones que más estamos desarrollando es lo que tiene que ver con la movilidad del cliente, que ya no es tanto futuro y empieza a ser presente. Me refiero en nuestro caso pues a herramientas que permitan atender o darle servicios distintos a los que le estábamos dando tradicionalmente de compra y de venta de vehículos, ¿no? Eso tiene su nicho y lo tiene y evidentemente está ahí y nosotros somos capaces de atenderlo, pero hay otro nicho en el que estamos trabajando a través de QCAR, que es la posibilidad de que ellos pues puedan alquilarnos un vehículo, puedan utilizarlo en determinadas circunstancias, lo que nos supone un mayor control de la postventa en el futuro, porque esos son vehículos que tiene el propio servicio oficial y que va a atender él por encima de otras empresas. Y a partir de ahí, bueno, pues todos los esfuerzos los estamos llevando al cliente. Es decir, ¿qué quiere el cliente? Vamos a ver qué podemos darle para que se sienta confortable y se sienta atendido en la red de servicios oficiales. Eso, evidentemente, desde el punto de vista de la movilidad, nos va a generar postventa, como os decía, nos va a generar vehículo usado, y de alguna manera nos va a permitir mantener o tener futuro en los próximos años, independientemente de cómo el sector tradicional de la reparación se defina o evolucione. Muy interesante. Pones el foco también en el cliente y aportas además una solución propia que habéis desarrollado en Fagenauto que aterriza muy bien en una de las preocupaciones que señalaban en la encuesta a los talleres, la evolución del cliente particular al corporativo, ¿no? Las flotas de movilidad compartida en cualquiera de sus dimensiones. Vosotros tenéis ahí una respuesta. Bueno, yo creo que, fijaos la cantidad de temas que están saliendo. Hemos empezado de esos grandes desafíos, hemos puesto un poquito el foco en la digitalización y en la gestión, donde efectivamente queda mucho por hacer y ha quedado de manifiesto que cada una de las asociaciones que nos acompañáis esta mañana, pues empujáis con información, con gestiones ante las administraciones, con ayuda concreta en el tema del kit digital que nos ocupa ahora para que el taller pueda aprovechar esas posibles subvenciones, que no sé si son exactamente subvenciones, pero esa inyección de dinero para ponerse al día. Y quería preguntaros ahora, antes de pasar al tema de las aseguradoras, César ha abierto un poco también la veda, un poco sucintamente, porque si tenemos el tiempo que tenemos y además este evento está concebido precisamente, fijaos, voy a ser un poco descarnado, para que los talleres que nos están escuchando esta mañana, los proveedores también del sector, vean la cantidad de cosas que se están haciendo desde las asociaciones, pero oye, si quieren más, que se acerquen, ¿vale? No vamos a ir siempre a remolcar. Así que no hace falta, si me permitís, contarlo todo, y así os animo a que la respuesta a la siguiente pregunta sea lo más sucinta y breve posible. ¿Cómo veis, Ana, el año que viene y en qué cosas concretas estáis trabajando vosotros desde CETRA, solo o en compañía de amigos de otras asociaciones, para facilitar la vida al taller? ¿En qué hay que fijarse de cara ya al año 2023? Bueno, pues yo creo que todos habremos visto estudios, hemos leído estudios de que dicen que el 2023 va a tener recuperación plena y ojalá sea así. Vamos a ir viendo porque, como hemos dicho, esto es una continua incertidumbre y no se puede garantizar nada. Por ser breve, pues acciones que queremos afrontar. Pues la falta de profesionales es una de las grandes preocupaciones que ahora mismo tienen nuestros talleres y es un tema inmediato a solucionar a corto y medio plazo. Unido a esto, pues sí que queremos llegar a estos chicos que estudian o que quieren estudiar FP, que se animen por la FP de automoción. Es un sector muy atractivo para ellos y para ello tenemos que quitarnos viejos clichés que tenemos encima y demostrarles que es un sector altamente tecnológico y con los máximos avances. Formación. Sí que quería puntualizar una cosita en relación a vuestra excelente encuesta, que la electrificación, que no la veamos como una preocupación, que la veamos como un reto. Al final, el taller siempre se ha enfrentado a nuevos retos y ahí está la formación. Con formación ellos son excelentes profesionales y van a poder hacer frente a todo. Seguir trabajando en conjunto con las asociaciones, organizaciones que estamos aquí y con otras, como puede ser Azcar España, que estamos trabajando en el tema de la ley de datos,
y la formación en el acceso a la información técnica, que como también sabéis el esquema SERMI ya entra en vigor en agosto del 2023 y queremos hacer hincapié ahí. Y no voy a decir más porque si no quito a mis compañeros que aporten cosas. Bueno, mil gracias, Ana, porque además muchas las hacéis en colaboración. Profesionales, la captación del talento que le hace mucha falta al sector, datos, información técnica. Bueno, has señalado cosas en las que hay que poner el foco el año que viene. Nuria, ¿cómo veis vosotros desde CONEPA el año 2023 y en qué cosas tenemos que pensar? Venga, para ir anotándolas y poniendo las pilas, las vamos a enfrentar. Fíjate, no vamos a esperar al cambio de año para hacer buenos propósitos. Desde ya, porque los talleres son empresas que gestionan con anticipación sus negocios, ya van a pensar en las cosas que nos estáis comentando en esta pregunta. ¿En qué tienen que pensar de cada año 2023 y qué cosas tenéis vosotros en mente para hacer, para ayudarles? Bueno, pues yo os voy a ser muy breve porque, bueno, ya ha avanzado Ana a los grandes temas y yo lo que diría que las asociaciones tenemos y debemos de hacer es escuchar muchísimo a nuestros asociados para intentar serles útil, porque hay los muy grandes temas, pero luego está el día a día de lo que nos llega y hay un tema que para mí es totalmente importante y además que no solo es de los talleres, es un poco de todas las pymes. Es frenar la catarata de normativas que nos caen encima, o más que frenar, digamos que ajustar sus contenidos, porque es insoportable todo lo que tienen que, con el día a día que tienen que bregar nuestros empresarios. Entonces, yo creo que las máquinas normativas de Europa y todo lo que nos llega a través de ella, hay que ponerles un cierto coto y hay que racionalizarlas. No diría nada más, pero yo creo que esa es una apuesta que deberíamos de hacer e incluso ya trascender de lo que es el sector de la automoción e ir con otros sectores que son también en la mayoría pequeñas o micropymes o pymes. Y bueno, todos tenemos este problema, son demasiadas cosas. Luego están las comunidades autónomas, la interpretación que hacen, los municipios, y al final hace que nuestros empresarios tengan que dedicar una parte importante de su jornada a estar con temas incluso administrativos de segunda clase, pero que les exigen mucho tiempo y mucho esfuerzo. Madre mía, Nuria. O sea que además de directores generales de sus empresas, comerciales, de recursos humanos, de producción, también tiene que abrir un área jurídico-administrativa para poder sobrevivir ante esa avalancha de normativa. Menos mal que estáis vosotros, ¿eh? Amigos, lo digo sinceramente y con el corazón en la mano, yo creo que todos los talleres que nos están escuchando ahora, al margen de que luego se les pueda ayudar más y mejor, más deprisa o más despacio, qué seguro de vida que representáis para los empresarios asociados a cada una de vuestras asociaciones, porque no debe ser nada sencillo. Escuchándote, Nuria, me estaba sintiendo yo chiquitito, estaba sintiendo sobre mis espaldas el peso de toda esa normativa, porque cada vez más leemos en los medios de comunicación, que es por donde nos solemos enterar mucho de las cosas que pasan, que sigue creciendo la bola. Bueno, pues la notamos aquí, esa gestión del día a día y además vuelvo a daros las gracias yo personalmente porque sé que intentáis aliviarla en la medida de lo posible. En cuanto a la gestión, y por lo que me dices, Nuria, también en cuanto a negociar con las administraciones para que lo ponga mucho más fácil. Jaime, ¿qué nos dices tú de cada 2023? ¿Qué mensaje podemos trasladar a los talleres y qué estáis vosotros pensando para facilitarle la vida? Sí, pues para no repetirme y porque comparto lo que han dicho Ana y Nuria, pues sí que parece que 2023 va a seguir creciendo la actividad porque sigue creciendo ligeramente vamos a tener un escenario de inflación todavía muy elevado. Según el Banco de España va a seguir elevada hasta diciembre, que hacen una previsión de llegar al 2,4%, algo ya más razonable, pero eso va a seguir ejerciendo una presión en cuanto a resultados durante todo el año 2023. Entonces, si añadimos pues estos problemas que hemos
ya enunciado al hacer balance del 2022, si vemos, lo decía César, ¿no?, que ante la ralentización económica y la incertidumbre, pues el ciudadano se produce ese impacto, más reparaciones imprescindibles y menos mantenimiento. Bueno, pues ahí los talleres tendrán que hacer sus planes de contingencia. Yo destacaría ahí que muchas de estas son comunes de las 4 asociaciones, aparte del de carrocería, que podremos entrar ahora. Me parece importante el hito de mayo del 23, del reglamento 461 específico al sector de la automoción, que por supuesto has anticipado una renovación por 5 años, pero nos preocupan determinadas cuestiones que habrá que dejar claras. Por supuesto, respecto de la información técnica, del acceso a los datos del vehiculado. Lo decía Ana, el programa Servinet, de nada sirve que un taller tenga derecho a reparar un vehículo durante el periodo de garantía si no tiene la información, no tiene el acceso a los recambios, no tiene el acceso a la tecnología y al dato que permite que realice sus intervenciones con calidad y con recambios de calidad. Los perfiles y las cualificaciones necesarias para toda esta transición tecnológica es un reto y tenemos que poner el foco en esta parte. Por supuesto, yo soy optimista y veo también oportunidades y en el corto plazo tendremos que seguir formando tecnología, etcétera, pero no dejar de prestar atención a las oportunidades que surgen más de medio y largo plazo y las oportunidades en la postventa, que está en transformación, la posibilidad de ser proveedores, como decía César, de servicios de movilidad, de gestor de puntos de carga de vehículo eléctrico, incluso distribuidor energético, etc. Un ecosistema del distribuidor, en este caso de la postventa, para seguir mirando hacia el futuro. Mil gracias, Jaime. Efectivamente, en el contexto económico poco podemos hacer ninguno de nosotros, más que animar a los talleres a que mantengan o generen esos planes de contingencia para gestionar lo más eficientemente posible. Pero en el otro contexto, el marco legal, que antes aludía Nuria y anteriormente Ana, sí, y tú has señalado, el año que viene hay una actualización que ya se ha anunciado que va a ser así, que vamos a seguir con un reglamento específico de la postventa, pero hay que estar muy pendiente a ver cómo se recogen luego algunos matices de cierta importancia, y los has enumerado tú. Entiendo que serán a través de las directrices, como hace, que suelen acompañar a los reglamentos, como suele hacer la Comisión Europea, pero ahí en ese contexto las asociaciones sí pueden hacer cosas y ya nos has dicho que las vais a hacer, para que facilitar el marco en el que pueden desarrollarse los talleres españoles. Mil gracias, Jaime. César, desde el punto de vista de los servicios oficiales, ¿cómo contempláis el año 2023? ¿Qué cosas estáis haciendo vosotros? Igual me arrepiento, ¿vale? Pero te voy a preguntar también, porque sé que es importante para los servicios oficiales, esas gestiones con las marcas en materia de contratos y demás, porque sé que dedicáis una parte importante de vuestro tiempo a generar unas reglas de juego lo más favorables a los talleres. No sé si me voy a arrepentir, pero te pido brevedad en la respuesta. Lo voy a intentar y creo que lo conseguiré. Evidentemente para nosotros es un año fundamental desde el punto de vista, como ha comentado Jaime, de que hay un nuevo reglamento que se pondrá en vigor. Eso se une a las cancelaciones de los contratos actuales de las redes de servicios oficiales en la gran mayoría de las marcas, y lo que supone a la hora de analizar esos nuevos contratos que nos vayan a presentar, los nuevos criterios de selección, e intentar que evidentemente sean unos contratos adecuados a la situación del mercado, adecuados a lo que representan los servicios oficiales y los concesionarios, en este caso, respecto de la postventa. Y desde luego pues trabajaremos codo con codo con los fabricantes en conseguir que los pesos estén equilibrados y que realmente todo fluya con el único objetivo de mantener un servicio de calidad a los clientes y una rentabilidad justa y necesaria para los servicios oficiales. Eso, por un lado. Además, tenemos todo el tema de la gestión del dato, del que tanto Jaime, Nuria y Ana han hablado, y que tenemos que estar muy atentos y trabajar conjuntamente para que fluya adecuadamente a la hora de que los
las redes de talleres en Europa puedan atender correctamente a sus clientes, todos conductores. Evidentemente el tema de la movilidad va a ser un tema para nosotros capital, por cuanto entendemos que parte del futuro y de las redes pasa por ahí, al menos de las redes de servicios oficiales. También para nosotros es muy importante el trabajo que están haciendo las 4 asociaciones, y yo creo que tenemos que poner las 4 asociaciones, y ojalá otras que no están también se unan. La misma constancia y el mismo esfuerzo que estamos haciendo para entre todos conseguir que el taller, que es el protagonista, realmente se sienta atendido y tenga herramientas con las que mejorar su día a día. Yo en esto decía en un vídeo que vi hace poco de Frank Sinatra y de Elvis Presley, que cantaban juntos en un momento determinado del vídeo, que le decía Frank Sinatra a Elvis Presley, dice, al final, dice, trabajamos en el mismo sector, en diferentes áreas, pero en el mismo sector. Pues yo creo que esto nos lo debemos hacer ver los que estamos en el sector. Es decir, podemos trabajar en distintas áreas, pero estamos en el mismo sector y defendemos a las mismas personas y a las mismas empresas. Y yo creo que con eso, y no me quiero alargar, sería suficiente para afrontar el año en unas condiciones que realmente pues garanticen, como para mí es un mantra, el futuro y la rentabilidad de los talleres. Gracias, César. Pues te vamos a desear, os vamos a desear mucho éxito en esas gestiones con las marcas, que es importante para vosotros, en el caso de los servicios oficiales, y al mismo tiempo nos vamos a desear todos mucho éxito con esas gestiones que también vosotros estáis apoyando en Bruselas para que la actualización del marco jurídico de la postventa pues sea satisfactorio para todos y permita, yo creo que es lo importante, que haya una sana competencia en el mercado. Bueno, hemos llegado al punto, no sé si vamos a disponer de muchos minutos o no. Yo no tengo demasiada prisa, pero hay que poner un poco de orden en la cronología de este evento para hablar de carrocería. Qué amable eres, Jaime, y qué bien utilizar las palabras. Para hablar de talleres y aseguradoras, si me permitís. Porque hay una noticia que tuvo lugar antes de ayer, aunque creo que tiene fecha del día 10 del Parlamento Europeo, donde, a ver si lo explico bien, pero si lo vais a explicar vosotros ahora, pero por introducirlo, donde la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo admite una denuncia contra el Estado español formulada por las 4 organizaciones que hoy nos acompañáis, por incumplir las normas comunitarias y permitir malas prácticas de las aseguradoras. Bueno, esa denuncia, que se hizo ante el Parlamento Europeo, tenía que seguir un curso, y la novedad, que yo creo que es entre importante y muy importante, es que el Parlamento Europeo le ha dicho a la Comisión Europea que tiene que investigar, que tiene que iniciar una investigación para ver qué hay de cierto en esto que señalan las asociaciones de talleres que hoy nos acompañáis. CETRA, CONEPA, GAMBAN y Fagenauto. Al mismo tiempo, yo creo que sigue abierta la campaña de adhesiones para que los talleres, sus clientes, sus proveedores, sus colaboradores, sus operarios, empleados, también se sumen para hacer más grande la presión sobre la Comisión Europea. Existe una campaña de adhesiones a través del Parlamento Europeo y no sé si lo he explicado bien o lo he explicado medio regular, pero sí os pediría a cada uno de vosotros que nos digáis qué importancia tiene lo que ha ocurrido esta semana en el Parlamento Europeo y esas instrucciones a la Comisión para que investigue. Ana. Bueno, pues yo lo puedo decir con una gran sonrisa, porque cuando nos llegó el escrito, pues es que es el triunfo de la unidad de las organizaciones que estamos trabajando desde hace más de 2 años, porque hay que decirlo, llevamos más de 2 años trabajando en esto, por defender a los talleres. Cuando recibimos ese escrito, como tú has explicado perfectamente, de la presidenta de la Comisión de Peticiones, de que nuestra petición pues, había sido declarada admisible, pues de verdad, para mí fue un logro, porque estamos intentando defender a miles de talleres. No sé cuál será el siguiente paso, no sé lo que vendrá después, pero desde luego yo, por resumir mucho, es el triunfo de la unidad de los que trabajamos por los talleres. Qué buena noticia, dices bien, porque seguimos un poco manteniendo esa vía
de divulgación ante las autoridades que luego legislan. Ojo, que es que los que hacen las leyes es muy importante que sepan qué es lo que hacemos y qué nos parece bien y qué nos parece mal. Y bueno, seguimos avanzando. Nuria, desde vuestro punto de vista de CONEPA, ¿qué representa lo que ocurrió esta semana en Bruselas, en el Parlamento Europeo? Y no sé, un mensaje a los talleres también. Espero que tan entusiasta como el de Ana, que sé que estáis trabajando mucho, echando muchas horas en este tema. Bueno, pues también por hacerlo breve y destacar lo satisfechos que estamos por este nuevo paso, que es un paso más. Yo me quedaría con pensar en que estamos trabajando para garantizar el respeto de las pymes en sus negociaciones con las grandes empresas. Eso es lo que queremos. El mercado es libre, las negociaciones son bilaterales, pero pedimos respeto los chiquititos, fundamentalmente las pequeñas empresas, que lo tienen muy mal en sus negociaciones con las grandes corporaciones. Esto ocurre con las aseguradoras y en nuestro caso ocurre también con otros grandes colectivos como los alquiladores, el renting. Y bueno, me quedo por ahí. Me quedo de la importancia de trabajar para garantizar ese respeto para nuestra gente. Mil gracias, Nuria. Oye, qué prudentes sois y hacéis bien, porque nunca se sabe cómo terminan los procesos que se inician de este tipo, pero siendo prudentes hay que mostrarse satisfechos por este primer resultado, que efectivamente es importante. Ojo, que nada menos que la Comisión Europea tenga que pararse a pensar y a leerse las razones que han alegado 4 organizaciones de talleres españoles, porque hay algo que no funciona en relación con las aseguradoras. Extraordinaria noticia. Jaime, venga, ¿cuál es la visión que tenéis vosotros de la importancia de esta noticia? Hombre, pues tenemos que estar contentos, claro que sí, pero yo no quiero ser triunfalista como el resto de mis compañeros, pero y vaya por delante que tendida las manos con las compañías aseguradoras, porque todos tenemos una interlocución fantástica con ellas, pero lo que estamos haciendo es la cuenta de resultados del taller. Entendemos que son razonables las pretensiones que estamos tratando, presentado todo y por eso nos hemos ido a Bruselas. Oye, algo estaremos haciendo bien cuando otros sectores económicos se están aproximando a la automoción, el hogar, el sanitario, para decir y preguntarnos qué estamos haciendo, porque tienen también la presión de las compañías aseguradoras. Entonces, aunque alguien piense que esto no llega a ningún sitio, pues sí llega a algún sitio y estamos dando pasitos poco a poco y desde luego con las puertas para el resto de asociaciones del sector que no han querido estar o que pudieran querer estar en esta alianza, en este proyecto. Y por otro lado, una invitación a los talleres. Los talleres nos tienen que ayudar a que les ayudemos. Los talleres tienen que de campaña, que les estamos dando cuenta de resultados y necesitamos esa fortaleza que nos dan, por lo menos en España, aunque ya es una cuestión internacional, estas 42.000 pymes, sus empleados, 350.000 empleos que nos, bueno, pues les invitamos a que se adhieran a esta carrera, como tú has dicho. Qué bueno, Jaime. 42.000 pymes concernidas por esta iniciativa. Les invitamos a que se adhieran, si me permites, por explicarles cómo. Solamente tienen que asomarse a la página web de cualquiera de las 4 asociaciones que tenemos en pantalla, cada uno en la suya. Si no estáis asociados, asomaros también, que vais a descubrir cosas muy interesantes, y por favor adheriros a esta campaña. César, ¿cómo valoráis vosotros esta última noticia que llega desde el Parlamento Europeo? Pues como ya han dicho Jaime, pues evidentemente no de una manera triunfalista, porque si algo nos ha caracterizado a las 4 asociaciones es que hemos tenido siempre los pies en el suelo, pero realmente yo creo que es un paso importante el que de esto se hable. Es decir, el que de alguna manera se le ponga nombre y apellidos a un problema que no solo tienen las redes de talleres en España.
Nosotros hemos estado hablando ya con nuestros colegas en otros países europeos. El problema es el mismo. Nos consta que CNPA, que es una Movilance actualmente, que es una de las o la más importante organización de talleres en Francia, ha validado y está apoyando esta acción que hemos puesto en marcha en España. Como dice Jaime, ojalá los que no estén, porque todos tenemos el problema, todos en España tenemos este problema con las compañías de seguros. Y a partir de aquí, pues vamos a ver en los próximos meses cómo evoluciona esto, cómo somos capaces de trasladarle, de explicar bien el problema, y sobre todo, esto no va de nadie contra nadie, esto va de que de alguna manera se establezca un justiprecio en la relación entre las compañías de seguros y de reparación de carrocería, que de alguna manera tienen que mantener unos niveles de calidad y unos gastos que hoy por hoy, a nuestro juicio, no se están compensando de ninguna manera. Por lo demás, pues como decía Jaime, a veces uno se alegra de que los gurús no siempre tengan la razón. Y en esto, pues creo que ya veremos dónde llegamos. Como decía la gitana, juicios tengas y los ganes, pero de momento se está hablando de algo que es preocupante y que es una espada de Damocles encima de las redes. Es decir, el futuro de las redes de reparación en una parte importante depende de que problemas como este encuentren solución. Gracias, César. No tenía intención de profundizar exactamente en qué es lo que se demanda o se le pide o se le explica al Parlamento Europeo para que haga algo como lo que ha hecho, que es que tome cartas en el asunto de la Comisión y estudie la situación, porque la información buena la tenéis vosotros y la facilitáis vosotros a través de vuestros comunicados a los talleres. Y quiero subrayar esto: la información buena la tenéis vosotros. Estamos hablando de temas como la fijación de precios hora de la mano de obra, el tema de la confección de los baremos, la dependencia económica de los peritos, posibles colusiones entre aseguradoras. No quiero entrar en el detalle, ¿vale? Porque se ha publicado mucho, pero sí quiero animar a los talleres que nos están escuchando a que se acerquen a su asociación, que es donde está la información buena. Nos podemos enterar por muchas vías de lo que ocurre en el mercado, pero desde luego la información más rigurosa seguro que la vas a encontrar en la circular que te manda su asociación, porque explicaba Jaime que si podemos tener una relación estupenda con las aseguradoras, pero tenemos que negociar lo nuestro, y quien se sienta a hablar con las aseguradoras sois vosotros, con lo cual y quien presenta las reclamaciones sois vosotros y tenéis la mejor información. Mil gracias por habernos permitido también explicar un poquito la importancia y trascendencia de lo que ha ocurrido estos días en el Parlamento Europeo, con esas instrucciones a la Comisión Europea para que estudie en profundidad el tema de la relación taller-aseguradora en España. Me vais a permitir que, bueno, tomo unas notas aquí por cerrar el coloquio, señalando algunas conclusiones. Parece que la actividad del taller en España, bueno, mantiene el pulso. Estamos en unas cifras razonablemente positivas dadas las circunstancias. Tenemos, eso sí, un problema de rentabilidad sobre el que hay que trabajar. Es importante poner acento en la gestión. El taller parece que prioriza todavía el vehículo, después el cliente y después la digitalización, gestión, salvo que le preguntes directamente por qué incide la rentabilidad, que ahí sí que lo tiene claro. Hemos hablado del kit digital y de cómo ayudáis desde las asociaciones no solamente a que esos recursos lleguen al taller, sino que, señalaba en su intervención Jaime, haya más recursos por otras vías, pero que haya recursos. Subrayar también que las tecnologías, ha salido en un par de intervenciones, no necesariamente las tecnologías que incorporan los vehículos tienen por qué ser una amenaza. Quizás sean una oportunidad si uno sabe aprovecharlas. También la importancia de cara al año que viene de cómo se va a transformar ese marco legal con la actualización del reglamento específico de postventa. En el caso de los servicios oficiales, pues la intensa actividad que se está realizando para, bueno, renegociar o negociar con las marcas y que haya un escenario de futuro, un horizonte de futuro con ciertas seguridades para los servicios oficiales. Y por último, hablando de carrocería y de chapa y pintura y
la importancia que tiene el fenómeno de las aseguradoras, nos quedamos con esta noticia de esta semana. El Parlamento Europeo insta a la Comisión Europea que investigue lo que ocurre, y con ese buen sabor de boca, con la satisfacción que nos procura, me vais a permitir, yo creo que ha quedado claro desde que hemos iniciado el coloquio y en la presentación, que aquí un servidor no es objetivo, quiero decir, es que sé cómo trabajáis. He trabajado muchos años como periodista, conozco la de horas que le dedicáis a hacer gestiones, a pegaros con muchas ventanillas, y no estoy seguro de que ese trabajo se vea, porque al final si no da el resultado que los talleres esperan o tal, pero que hay mucho y muy buen trabajo realizado, y nos quedamos, si os parece, con este último resultado, este último logro, y estaremos pendientes de ver qué dice la comisión, a ver si analiza con detalle la cosa y vemos que puede ir generándose ahí algún cambio. Mil gracias, amigos, por acompañarnos. Delicioso este ratito de repaso del sector con las principales asociaciones de talleres. Os comento que me han chivado ahora mismo que tenemos 500, bueno, hace como 20 minutos, 582 personas al otro lado de la pantalla. Yo creo que hemos transmitido buenos mensajes para seguir haciendo equipo. Vosotros con vuestros asociados y vosotros, como habéis demostrado con el tema este de las aseguradoras. Mil gracias, de veras. Y ojo, yo me anoto aquí que me gustaría seguir compartiendo con vosotros, aunque solo sea una vez al año, este estado del sector y de la contribución de las asociaciones de talleres a los empresarios que mantienen y reparan vehículos. Mil gracias, Ana, mil gracias, Nuria, mil gracias, Jaime, muchísimas gracias, César, Cetra, Onepa, Gambán y Fagenauto. Hasta pronto, amigos. Gracias. Buenos días y muchas gracias a vosotros. Venga, mucho éxito en las gestiones que quedan pendientes. Seguimos adelante nosotros, y antes de la despedida final, mientras vamos preparando, pues un par de mensajes de los colaboradores. Bueno, amigos, llegamos al final de esta segunda edición de Avanza Motor 2022. Qué ratito tan delicioso, permitidme, que hemos pasado repasando las cosas, los asuntos que preocupan y ocupan a los talleres españoles. Con esa primera encuesta, yo creo que muy interesante, porque apunta un poco por dónde van las expectativas de los talleres, y también nos deja la clara idea de que están focalizados en las cuestiones que hay que atender para conseguir que sus empresas sean sostenibles en el tiempo y rentables. Y este último coloquio de auténtico privilegio, con portavoces de las principales asociaciones de talleres de este país, y además con esa noticia, esa conversación en primicia sobre esa novedad tan estupenda que llegaba en Bruselas, y que desde Bruselas, y que yo creo que es muy importante, sobre todo para los que mantienen y reparan chapa y pintura, pero que es apenas un ejemplo de la cantidad de cosas, muchas y buenas, que hacen las asociaciones de talleres de este país por los empresarios que mantienen y reparan vehículos. Hasta aquí, pues, esta segunda sesión de Avanza Motor, evento online hasta ahora, segunda sesión de 2022 y evento online hasta ahora, porque ya lo anunciábamos al inicio de la sesión, quizá hacia el mes de enero podamos vernos las caras en un evento presencial, después de estos 2 años que llevamos haciéndolo en online, donde han pasado por aquí numerosos protagonistas, profesionales y empresarios del sector, ayudándonos a conocer mejor qué es lo que está ocurriendo, a focalizar bien dónde tienen que estar
las preocupaciones de las empresas y profesionales de la postventa de automoción. Entonces, como señalo, probablemente en enero tengamos la ocasión de volver a vernos. Un saludo también y un agradecimiento a todas las empresas que hacen posible este evento online hasta ahora. Recordad, nos vemos en presencial en enero, por su apoyo y que nos facilite pues, el poder hacer estas sesiones. Y poco más, amigos. Mucho éxito. Con un poco de suerte, si todo va bien, ya sabéis que el contexto sociopolítico, económico es terrible ahí fuera. Nos vemos en enero. Mil gracias. Hasta pronto.